Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente a Narradores del Misterio TV. Ya estamos aquí una semana más con todos vosotros para traeros el misterio y llevarlo hasta vuestras casas. Y como siempre, empezamos este gran espacio presentando a nuestros compañeros, nuestros profesionales. Fran González, compañero, ¿qué tal va todo? Buenas, pues bastante bien. Preparando el tema de hoy. Preparados y vamos a ver, porque en el día de hoy trataremos un tema apasionante, como son las llamadas desde el más allá. Tendréis sonidos y escucharéis cosas que seguramente pues no habéis escuchado, y si lo habéis escuchado seguramente no con el análisis de Narradores del Misterio TV. Silvia Rossi, compañera, ¿qué tal va todo? Muy buenas noches, pues muy bien. Aquí ya preparando prácticamente la noche de difuntos. Noche de difuntos preparada y aquí todos, vamos, felices en este caso, cuando algunos a esa noche la utilizan como algo aterrador. Víctor, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal va todo? Muy buenas noches, compañeros. Encantado de estar otro martes aquí con vosotros. Y a por todas, porque es un tema el de hoy bastante apasionante. Bastante apasionante, como es apasionante, y lo repetiré y lo diré cientos de veces, ver cómo la gente está cogiendo este nuevo canal. Es un canal que no tiene apenas un mes de vida y bueno, pues estamos viendo una pasión por parte de los que nos siguen increíble, y de verdad seguir así. Nos encanta que os suscribáis, que nos deis esos likes, realmente que, bueno, pues que como dicen, son gratis y que siempre nos demuestran que estáis ahí con nosotros. Y bueno, los comentarios, sabemos que al principio todos somos un poco tímidos, pero ya os vais dejando, ya os vais soltando un poquito más. Narradores del Misterio TV, en el día de hoy trataremos sobre el tema de las llamadas desde el más allá. Hemos tratado en el programa de radio en diferentes ocasiones, ya sabéis, Narradores del Misterio FM, pues este asunto en cuestión, siempre desde un punto de vista de por qué se llevan a cabo este tipo de acontecimientos, por qué puede haber momentos en los que los humanos, en este caso los que estamos en este mundo material, nos podemos llegar a conectar o contactar a través, en este caso, pues de dispositivos telefónicos o de otro tipo de dispositivos con los muertos, y por qué de la otra manera también se llega a suceder esto. Y claro, es algo curioso, ¿no, Fran González? Esas llamadas desde el más allá, esos acontecimientos que rompen literalmente con el espacio y el tiempo para abrir las puertas a Dios sabe qué, ¿no, compañero? Claro, estamos hablando de esas llamadas telefónicas, pues que se producen, vamos a ponerlo en tres motivos. La llamada de despedida, el que recibe una llamada de un familiar que se va a despedir. La llamada pidiendo socorro, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. Y la llamada que se produce simplemente por casualidad. Sí, porque es que, cuidado, hay llamadas que pueden llegar a ser tranquilizantes, como puede ser aquella llamada mítica que os la vamos a poner en unos instantes. Escuchadla. ¿Aló? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, sí. Resfriada. Don Gonzalo, ¿se Cuénteme. nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niño y Patria? Así es. ¿Sabe que es dirigida por Carabineros de Chile, verdad? Sí, correcto. Bueno, le cuento a don Gonzalo que Fundación Niño y Patria es una entidad de derecho privado que no tiene fines de lucro, y la única misión que tenemos es educar y proteger a niñas y niños vulnerados en sus derechos y en riesgo social. Don Gonzalo son niños entre los 5 y 18 años que han sido abusados sexualmente, niños huérfanos con maltrato físico y psicológico. Y nuestra misión, don Gonzalo, es poder sustituir los cuidados de la familia con profesionales que permiten su desarrollo personal. Don Gonzalo, ¿me escucha, verdad? Sí, correcto. Le cuento que el motivo de este llamado es poder pedirles una oportunidad para estos niños que solo necesitan ser protegidos. Y soporte, don Gonzalo, nos puede ser de gran ayuda. Hay que pensar que estos niños son dañados por sus propios padres y abusados por su propia familia. Y esos niños también necesitan alimentarse y vestirse como cualquier otro niño, ¿verdad? Don Gonzalo, nosotros lo queremos invitar a formar parte de esta red de socios. Le cuento cómo canalizamos la ayuda. Esto puede ser a través de tarjetas Falabella, Presto, Almacenes París, Jumbo, tarjeta bancaria, cuenta corriente o cuenta telefónica, don Gonzalo. La ayuda que usted nos brinda es a partir del próximo mes. Bien. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme conversarla con mi señora y... ¿A qué hora lo puedo llamar, don Gonzalo? Dame la tardecita, como después de las 6. Después de las 6. Sí. Muy amable, don Gonzalo. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego.
¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con la señora de don Gonzalo? Sí. Buenas noches, mi nombre es Mildra Bustos, soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ¿Ya? No sé si don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí. Mi esposo falleció. Ya hace ¿Cuándo? 14 meses ya. ¿Cómo yo hablé con él? ¿A lo mejor será su hijo? No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. Esta llamada de una chica que llama a un propietario de una casa y que le quiere ofrecer que colabore con una fundación. Y la respuesta de esa persona que no está ya entre nosotros, Silvia, es pacífica, tranquila, relajada, sosegada. En ningún momento genera miedo, ¿no, compañera? Ahí es donde realmente uno puede llegar a pensar, bueno, si está aquí y está en paz, hasta ese punto podemos colocarnos en el lugar y decir, bueno, quizás es su cielo, quizás está aquí y está en su propio cielo, ¿no? El problema está en cuando la cosa se escapa de las manos y se reciben, como bien dice Fran, ¿no? Llamadas de ayuda, gritos, como quien recordara, ¿no? La psicofonía maldita de Germán de Argumosa, que igual os ponemos un pequeño trocito después. Silvia Rossi, compañera, llamadas desde el más allá. Claro, fíjate que en este caso en concreto tendrá la duda de saber si esa persona realmente es consciente de que ya no está en este mundo, porque la conversación es una conversación absolutamente normal. Normal. Exacto. Hay otras llamadas, en cambio, que parece que la persona esté desconcertada, que no sepa dónde está, quién eres, por qué me llamas. No, señora, que me ha llamado usted a mí. ¿Qué ha pasado? Pero en este caso, recordemos la del contestador automático. ¿Te acuerdas, Silvia, aquella del hombre que fallece y 2 días después se recibe un mensaje en el contestador en el que el hombre fallecido por un ataque al corazón repentino está explicando: es que me levanté y cuando me levanté, ¡pum!, y se corta la llamada. Intenta explicar lo que ha sucedido a través del contestador. Realmente es no conciencia o no estar consciente de que ya no está en el estadio físico, ¿no? En el estado material, ¿no, Silvia? Ahí quizás realmente lo que estaba era intentando explicar a su familia lo que había sucedido, cómo se sentía. Pienso yo. Claro. Que era una manera de decir, a ver, tranquilos, que estoy bien, pero es que esta mañana me he levantado y ¡pum! Qué bonito sería, ¿no, Victoria? Aunque parezca curioso cómo lo estamos expresando, qué bonito sería, ¿no? Que una vez uno traspasa esta frontera, bueno, que todos tenemos que pasar más tarde o más temprano, pudiéramos comunicarnos con nuestros seres queridos de esta manera, al menos para tranquilizarles y para decirles, aunque no estoy contigo físicamente, sigo estando contigo y estoy bien, ¿no? Qué bonito sería. El problema está en cuando recibimos o se llegan a recibir ese tipo de llamadas en las que se percibe todo lo contrario. Y he puesto el ejemplo de la psicofonía maldita de Argumosa porque cualquiera que pueda llegar a escuchar eso se va a aterrar. De hecho, Víctor, dame 3 segundos. Quiero que la gente escuche esta psicofonía y va a entender por qué decimos esto, y luego quiero que Víctor me diga qué opina al respecto de esas llamadas angustiosas, esas llamadas que procesan terror. Escuchamos esta psicofonía. Es simplemente aterradora. Es aterradora, y cualquiera que piense que cuando se va de este mundo puede llegar a estar en un lugar en el que se oyen yunques, cadenas, gritos, llamadas de ayuda, como si estuviera alguien torturándolo, cualquiera se aterraría. Claro, ¿qué sucede, Víctor, cuando, y vamos a ponernos en el caso del investigador, cuando alguien se pone en contacto con vosotros y le dice, oye, he recibido una llamada, como por ejemplo, y recuerdo perfectamente, esta llamada telefónica que vais a escuchar ahora mismo? Escuchadla. En esta llamada escucháis a una persona mayor que se dirige a otra persona insultándola. Y claro, la pregunta que uno se hace es, cuando ha traspasado en este estadio 2 personas que se llevaban mal, ¿pueden llegar al punto de llevarse a ese otro estado esa persona, ese odio, ese rencor, como hemos podido escuchar en esta psicofonía, Víctor? ¿Es esto posible, compañero? ¿Y qué se debe de hacer cuando alguien
te dice, oye, es que he recibido esta llamada y sé que es esa persona fallecida y tengo miedo, porque sé que si me ha llamado es porque está cerca. Víctor, compañero. A ver, lo primero que quiero ir respecto a este tema, no creo que sea agradable recibir una llamada del más allá, especialmente si se trata de tu padre, de tu madre, abuelo, abuela, me da igual. Y no imaginemos si es un enemigo. Si es un enemigo, peor. Y desde luego es algo que puede llegar a pasar, lógicamente, pero es algo para lo que hay que estar mentalmente muy preparado. Muy preparado. O sea, no cualquier persona, ¿vale? Me quiero remitir a Hollywood. A ti que te gusta mucho, Dani, el tema de las películas y tal. No sé si recordaréis la película de White Noise, ¿vale? Que un escritor se pone en contacto con su esposa fallecida y luego vemos como a él realmente le afecta en la cabeza. O sea, realmente él, perdón, deja de ser el mismo. Porque ya cae en lo que es la obsesión, el gran enemigo, especialmente el investigador paranormal. Y luego, pues, es un gran peligro. Lo mismo en la psicofonía que has puesto de Don Germán. Es una psicofonía que realmente... Son 10 minutos de psicofonía, cuidado. 10 minutos de psicofonía, de los cuales solo hemos oído 2, ¿vale? No hemos oído más. Todo el resto del tiempo es inescuchable para una mente no acostumbrada a estos temas. E incluso nosotros, que somos investigadores y nos apasiona este mundo, puede llegar a afectarnos, ¿vale? Si no hubieran tomado la determinación de, digamos, solo poner esos 2 minutos de los 10 que dura. Hay que tener cuidado, o sea, es algo que sabéis que me encanta a mí decir y que aburro a veces diciéndolo, pero todo lo que tiene que ver con el más allá, con contacto con el más allá, y más si es un ser querido nuestro, son cosas muy, muy peligrosas. Sí, porque a veces nos podemos encontrar con que pensamos que es nuestro familiar querido, nuestro ser querido, y luego es todo lo contrario. Quiero irme, por ejemplo, a un ejemplo que tengo constancia, no voy a dar ni nombres ni datos, solo sé, una mujer pierde a su marido en un accidente de tráfico, algo horrible. La mujer se aficiona a hacer transcomunicación instrumental, ya sea psicofonía, ya sea transradio, etcétera. Y de repente, en uno de estos mensajes, recibe el mensaje que le dice: suicídate. Esto es muy bonito. ¿Qué hizo la mujer? Se suicidó. ¿Vale? Ese es el problema, la sugestión, ¿no? Y a veces es muy peligroso. Siempre lo diremos y lo repetiremos por activa y por pasiva, la experimentación dentro del ámbito de los fenómenos sobrenaturales, los fenómenos paranormales, Fran, tiene que ser con mente fría, sin actuar, en este caso, pues por acción, sino que hay que directamente sentarse, pensar y en la medida de lo posible saber dilucidar hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no puedes llegar. ¿Qué sucede cuando una persona recibe una llamada tranquila o tranquilizante y una persona que igual, pues es una persona súper pacífica también, que nunca ha reconocido tener enemigos y de golpe y porrazo empieza a escuchar pues llamadas que le insultan y demás? Claro, el problema está en que si son llamadas de tu enemigo vivo, fantástico. El problema está en si sabes que tu enemigo o esa persona que no ha tenido una amistad contigo, pues ya no está entre nosotros, Fran. Ahí es donde realmente el miedo se hace patente, ¿no, compañero? Claro, pero fíjate que yo no quiero decir estas llamadas de más allá, no asociarlas directamente con el miedo, porque sí que es verdad que tenemos más constancia de este tipo de llamadas, o bien tranquilizadoras, o bien casuales. Yo me he encontrado con una de estas llamadas casual. Y bueno, es algo que está ahí, ¿no? ¿Qué pasó o qué no pasó? Pues nunca lo sabremos, ¿no? Realmente, o sí, o espero que sí. Pero yo me quiero referir más a esas llamadas, no a las que nosotros buscamos, sino a aquellas que nos vienen a nosotros. Las que recibimos. Y de verdad, las que recibimos. Y sí que es cierto que en su gran mayoría muchas veces son tranquilizadoras. Tranquilizadoras, y al final tenemos que quedarnos con esa imagen, ¿no, Silvia? Con la imagen de que quizás hay personas que cuando pasan a ese estadio, pues unas traspasan
hacia ese otro lado sin gran dificultad, y otras pues no conocen o no reconocen todavía su estado y tienen que seguir un proceso para conseguir darse cuenta de que tienen que continuar su camino, ¿no? Ahí en ese impasse es donde se llegan a suceder este tipo de llamadas que a veces pueden resultar tenebrosas, pueden resultar, bueno, pues que se nos escapan totalmente, pero que si son tranquilizantes, como bien dice Víctor, ¿no? Tendríamos que pensar, ¿no? Como dice Fran, ¿no? Pensar y colocarnos en situación y decir, esto es para que nos tranquilicemos y sepamos que están bien, ¿no, compañera? Claro, yo haría una distinción entre dos tipos de comunicación. Una es el que son ellos que se ponen en contacto con nosotros en forma, sea vía telefónica por llamada, sea por mensaje, SMS, contestadores, contestador, etcétera, que hay, digamos que, o mail, que hay diferentes pruebas y hay diferentes hechos que han sucedido, y otra muy diferente es cuando somos nosotros los que intentamos hablar, queremos ponernos en contacto, porque cuando son ellos los que se ponen en contacto, volvemos a decir lo mismo. Si son familiares que vienen y lo único que quieren es o despedirse o realmente decir que todo va bien, que todo está bien, y normalmente cuando pasa es porque esa familia, ese núcleo, ha quedado muy dañado por la pérdida. No lo asume, no acaba de levantar cabeza, y entonces, bueno, es un poco de tranquilos, que estoy bien. A mí no pasa nada. Me ha gustado mucho ese apunte que ha hecho Frank con lo de la llamada, una llamada tranquilizante. ¿Fue algo personal o algo que le sucedió a alguien de tu alrededor, Frank, compañero? No, lo mío no fue una llamada tranquilizante. Es por motivos de trabajo. Me pasaron la notificación de que llamara a una señora. Sí que no recuerdo si me lo habían pasado hacia un día, hacia dos. Esto no lo recuerdo. La cuestión es que llamé a esa señora y se me puso una voz y me dijo, no puedo atenderte en este momento. Yo sí que te puedo decir que ahora con el tiempo sí que intento pensar si la llamada era más confusa o menos confusa, pero no lo recuerdo. Así que la persona en cuestión la identifiqué, me dijo que no me podía atender. Le dije que bueno, que tranquila, que ya la llamaría al día siguiente, y cuando la llamé al día siguiente, estamos hablando de la primera llamada sobre las 8 de la tarde, cuando llamé al día siguiente a la misma hora, me cogió un señor y me dijo que la señora había sido enterrada el día anterior por la mañana. O sea, quiere decir que esa persona con la que tú hablaste había fallecido en la mañana del día anterior. En la mañana del día en que supuestamente yo hablé con ella. Estabas hablando con ella, tú estabas hablando a las 8 de la noche con ella y había sido enterrada en la mañana de ese mismo día. Este tipo de cosas a mí me ha impactado mucho, ¿no? Ese comentario que ha hecho Víctor, ¿no? Ese comentario de la película White Noise, en este caso, de ese contacto que hay entre el marido y la mujer fallecida, y ella le dice, esto es muy bonito, suicídate. En realidad, en muchas culturas el concepto suicidarse es el concepto de huida. Algún día hablaremos del destino de los suicidados, o de las personas que han decidido pues poner fin a su vida por sus propios medios. Pero es curioso, ¿no? Que el séptimo arte, Silvia utilice, o en este caso Víctor, me gustaría que el séptimo arte utilice, en este caso, esos conceptos como posibles puertas de huida. Siempre decimos aquello, ¿no? De que el séptimo arte siempre va un pasito por delante de nosotros, ¿no? Y justamente ese argumento que utiliza en esa película en cuestión es muy curioso, ¿no? Es como buscar una puerta de huida a una situación de depresión, una situación de estado negativo en el que alguien se encuentra totalmente aturdido y que no puede salir de ello, y busca una huida, y no desde el mundo material, sino desde el mundo espiritual, decimos, ¿no? En este caso, Víctor, es curioso, ¿no, compañero? La verdad es muy curioso el séptimo arte. Muchas historias del séptimo arte nos creemos que son meras películas, son hechos reales. Quiero irme, aunque no tenga ahora mismo nada que ver, el caso del exorcista, el exorcismo de Emily Rose, todos son películas basadas en hechos reales. Y lógicamente, esto estamos hablando de las llamadas del más allá, pues es lo mismo. ¿Cuánta gente recibe llamadas del más allá? Lo único que tenemos que saber es cómo asimilar estas llamadas del más allá. Porque no todo el mundo vale para asimilarlo. Y lo del es algo... Y lo del no sabemos, ¿no? A mí no me ha pasado personalmente.
Pero yo he tenido contacto con entes a través de psicofonías, de spirit box, de distintos objetos, o sea, ya sea el REM-pod, lo que sea. Impresiona. Imagínate de repente recibir en el teléfono fijo de casa, en tu teléfono móvil, estando tranquilamente tú en tu casa, una llamada de semejantes características. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Y vuelvo a insistir, lo paranormal no es una tontería, no es un juego. Tenemos que llevarlo de la manera más fría y racional que podamos, porque si no nos podemos encontrar con problemas, y más aún si hablamos de seres queridos fallecidos. En conclusiones, me gustaría hacer una última ronda. Después de lo que habéis escuchado, después de lo de las propias experiencias, me gustaría hacer una última ronda. Silvia, para finalizar, ¿algún tipo de experiencia relacionada con esto, o de alguien que tú conozcas que haya vivido una llamada, haya recibido en sus propias carnes una llamada desde el más allá, compañera? Pues sí, no fue una llamada, fue un mensaje. Fue un mensaje que recibió en el móvil, que ponía todo está bien, y todo está bien estaba mandado desde el móvil del marido, que había muerto 24 horas antes. Madre mía. Hubo unos primeros momentos de confusión, porque cuando este señor murió, ella no estaba ni siquiera en el país, tuvo que volver, con lo cual quien lo había encontrado era un amigo común, y lo que ella pensó es que este amigo se había quedado con el móvil y que le había enviado él el mensaje. O sea, que había sido otra persona la que había enviado ese mensaje, pero en este caso no había sido. Pero no, porque el móvil se lo encontró, estaba en casa, no. Claro, ella intentó buscarle una explicación lógica. Todos sabemos cómo funciona la psicofonía, pero y cuidado, en este caso estamos hablando de un mensaje de texto, en este caso hablamos de un mensaje de texto, un mensaje SMS, porque claro, en el caso de que se reciba un audio breve de 3-4 segundos, es muy parecido a lo que sucede con el fenómeno de la psicofonía. Es algo que es muy breve, en un tiempo muy delimitado, pero claro, para ello tiene que haber algún tipo de interacción con el aparato, y ahí es donde realmente se nos escapa totalmente de las manos. Fran ya nos ha explicado su experiencia directamente con alguien que ya se había marchado y con quien habló ya estando pues enterrada esta mujer en cuestión. Víctor también nos ha puesto ya la piel de gallina con algunos casos espeluznantes, inclusive del propio séptimo arte, y yo la verdad sí que tengo que hablar y tengo que comentar de 10 años, hará 10 años atrás, justamente cuando se empezaban a utilizar estos dispositivos de pues SMS, MMS y demás. Yo recibí un MMS y ese MMS contenía un audio. Lógicamente, pues bueno, con los años uno intenta guardar las cosas, pero los traslados y este tipo de acontecimientos hacen que se pierdan, y en aquel audio se escuchaba una psicofonía perfectamente, y casualmente era la psicofonía de alguien que después fue identificado. Hablamos de un señor mayor, se llama Rafael. Este hombre me pidió a mí que fuera a su casa a realizar una investigación porque veía que sucedían cosas extrañas en su casa. Él me avisó de que su padre había muerto por una enfermedad muy grave de riñón, y que al final había, bueno, pues poco menos que sufrido y agonizado tremendamente. Y cuando yo recibí aquel audio, lo más impactante para mí fue que lo estaba recibiendo yo. Yo había hecho mi investigación, yo tenía mi propio material, pero recibí esa investigación. Y si queréis saber lo que decía esa psicofonía, era dos frases, dos personas distintas. Una decía a la otra, ¿quieres algo? Y la otra respondía, quiero beber. Ahí quedó el audio, y la verdad es que fue muy impactante, porque después ese audio se lo llevé a esa persona, al señor Rafael, y reconoció que la segunda voz pertenecía a su padre. Con lo cual yo creo que más claro el agua. Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy en Narradores del Misterio TV. Ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, nos regaláis un buen like,
y, como no, suscribiros en el canal, comentar todo lo que queráis, vuestros propios casos, vuestras propias experiencias. Si queréis enviarnos alguna imagen, alguna psicofonía propia, ya sabéis, narradoresdelmisterio@gmail.com, narradoresdelmisterio@gmail.com. Y como siempre os decimos, las redes las tenéis abajo, seguirnos también y compartir nuestro contenido, porque para nosotros es un auténtico honor. Compañero Silvia Rossi, un fuerte abrazo. Muy buenas noches. Fran González, un fuerte abrazo, compañero. Un abrazo. Víctor Haas, compañero, un fortísimo abrazo. Un fuerte abrazo, buenas noches, compañeros. Y nos encontramos aquí en futuros espacios de Narradores del Misterio TV. Hasta el próximo.